Yo soy Yanine Martínez. Fui la primera cristiana de mi familia, soy esposa y mamá. He servido como misionera transcultural en 28 países, autora de libros y docenas de devocionales y artículos. Dirijo Instituto Reforma y este es mi testimonio. ¿Cuál fue el punto de partida de tu llamado? Primero mi llamado a salvación, que fue a los 5 años cuando el Señor me llamó a salvación y fui la primera creyente de toda mi familia. Luego, a los 9 años, recibí muy claramente, en una experiencia muy bonita en un campamento, un llamado misionero, lo que no entendía en el momento, pero como me lo explicaron los consejeros del campamento, me hablaron de que ese deseo de ir a otros países y compartir el evangelio y compartir acerca de Jesús era lo que hacían los misioneros. En ese momento yo no entendía bien porque para mí los misioneros eran norteamericanos, que de ojos azules y rubios, y no una niña de pelo crespo de República Dominicana y de dónde voy a sacar el dinero para caminar por el mundo. Y como niña precoz pensaba en todas esas cosas. Empecé con una pasión muy clara de compartir a todos acerca de Jesús, de leer la Biblia y de explicar las historias bíblicas a las personas a mi alrededor. Así que a los 9 años yo tomaba una pizarra en mi casa, la sacaba a la marquesina, invitaba a los chicos para enseñarles una lección de Biblia porque estaba preocupada que ellos no recibieran educación. Llegó un punto a medida que fui creciendo y me fui volviendo adolescente que mi papá solo me decía, te buscan tus hijos allá afuera. Y entonces así empecé a prepararme en mi llamado. Era más curiosidad bíblica y compartir acerca de Cristo y lo que yo estaba aprendiendo en la iglesia, compartirlo con otros. Y a pesar de que tu familia no se volcaba también a la fe, apoyaban todo lo que estabas haciendo. Así es, el Señor interrumpió nuestra vida familiar porque obviamente yo percibía, era una niña muy perceptiva de que habían problemas con mis padres, pero yo no sabía que ellos estaban al punto del divorcio. Pero a los 7 años, un día mi mamá vino a conocer al Señor. Y a partir de ahí Dios transformó nuestra vida familiar porque si no hubiera sido por eso, mis padres se hubieran terminado divorciándose en ese punto. Y de ahí entonces fuimos y nos involucramos en el servicio de la iglesia a través de toda nuestra vida. Fui un poco pionera en muchas cosas y pedí iniciar un grupo de adolescentes. Entonces pedí que me permitieran iniciar un estudio con un libro que se llamaba No dejes tu cerebro en la puerta. Me gustaba pensar acerca de la fe y de la ciencia y cómo todo no tenía que ser contradictorio. Entonces, estudiando este libro, junté un grupo de adolescentes que nos reunimos por unos 2-3 años, empezando mi primer grupo de jóvenes. Te voy escuchando y me doy cuenta que vas hablando de cada etapa de tu vida dentro de la iglesia y sirviendo. Así es. Vos nunca llegaste a conocer lo que es estar un tiempo apartada, fuera de la iglesia. No, creo que mis crisis de fe las luché con Dios de frente. Y en su momento, eso fue una lucha. Yo le decía, Señor, yo no tengo un testimonio impresionante que ofrecerle al mundo porque yo solo he sido una niña de iglesia toda mi vida, una niña bien portada en mi casa, nunca le di muchos dolores de cabeza a mis papás, pero en su momento yo no lo veía como un beneficio, lo veía como incluso una desventaja de que yo no tenía un testimonio de que Dios me salvó de las drogas o de que me sacó de una situación difícil personal que me llevara a un encuentro con Él, sino que mi vida fue un poco más fluida en los caminos del Señor. Hasta el día de hoy ya tengo 40 años caminando con el Señor. ¿Y cómo es el sentimiento que muchas personas tienen de vivir a la sombra del testimonio y las obras de los demás? Creo que es un sentimiento de soledad, porque te sientes una persona extraña y a veces hasta invisible. Me sentía promedio en la vida de la iglesia, aunque muy destacada en mi servicio. Y realmente es una gracia del Señor lo que tenemos. Es una gracia del Señor el recordar de que yo sí era una pecadora perdida. Entonces en mi caso fue entender mejor el evangelio lo que cambió esa perspectiva. El recordar que las malas nuevas es que yo era una pecadora a los 5 años, perdida, enemigo de Dios, y que Dios, al interrumpir mi vida con las buenas nuevas, yo ahora soy salva, adoptada, acepta en Cristo, y no hay puntos medios. No era una medio pecadora que medio necesitaba a Jesús. Yo era una gran pecadora perdida y sin Cristo, esa mala nueva no tenía el brillo que las buenas nuevas de salvación deben de tener para cada creyente.
¿Y cuál fue el siguiente paso de la joven Janine? El siguiente paso de la joven Janine fue entender que no podía irme a hacer mi entrenamiento misionero a los 18, a los 17, al terminar el colegio, que iba a tener que irme a estudiar a la universidad, que también había sido un sueño, pero en ese punto de la adolescencia, el ministerio a tiempo completo o la pasión de alcanzar las naciones para Jesús parecía más llamado, y sería menos espiritual el dedicarme a estudiar una carrera secular, como lo ponemos. Es un dualismo que no debería ser, pero a veces se enseña así en la iglesia. Entonces, en ese punto, lo que me hizo quedarme fue el hecho de entender la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que tengo que honrar a mis padres, y mi papá no era cristiano. Y para él no había espacio de entender por qué yo iba a rechazar una beca y a no estudiar en la universidad si yo podía hacerlo y debía hacerlo. Entonces, ese fue el primer paso, fue hacerme profesional, especializarme luego con una maestría y seguir en mi carrera hasta que a los 31 años, tal vez unos 22 años después de haber recibido mi llamado misionero a los 9 años, de decir, yo sé que algún día voy a servir al Señor en las naciones, entonces entender que Dios me estaba llamando a eso. Y con el título en mano y ya ejerciendo tu profesión y el deseo de ir a las naciones, a ser misionera, ¿cómo se acomodó todo eso? Fue muy interesante cómo el Señor, en el momento en que estaba más tranquila y más afirmada en mi carrera, Dios dice, bueno, ahora sí es tiempo de ir. Y fue muy claramente, recuerdo esa providencia de Dios de traer esa convicción a mi corazón. Y recuerdo que la forma en que un pastor lo puso fue, Dios a veces usa la insatisfacción para movernos. No de falta de agradecimiento a Dios, sino de ver todo lo que yo tenía, a lo que me podía abrazar, y que al mismo tiempo tenía esta carga por las naciones, por los lugares no alcanzados, que no habían escuchado el evangelio. Creo que eso me movió, esa insatisfacción de hay algo más que todavía falta, que Dios quiere hacer con tu vida. Yo creo que no es una decisión más. ¿Buscaste algún tipo de confirmación para eso? Obviamente, no son decisiones que se toman emocionalmente, no son decisiones que se toman a la ligera, ni tampoco de repente sin ningún tipo de preparación. A ese punto yo también había tenido entrenamiento ministerial, había hecho cursos de teología, entonces me había informado acerca de las misiones, acerca del trabajo intercultural. Había hecho trabajo intercultural en mi medio en Dominicana, entonces todo eso era parte de la preparación de Dios al mismo tiempo que iba ejerciendo mi carrera. Pensando en toda la gente que como vos tiene ese deseo de misionar, ir a las naciones, ¿qué le recomendarías a nivel formación académica? Eso es muy importante. Lo primero que les diría es que aprendan un oficio. La mayoría de los países, mientras más difícil es el evangelio o perseguido, hoy en día se llaman países de acceso creativo. Si alguien llega a tu país y no tiene ningún tipo de profesión, vas a decir, o de vocación por la cual viene, es muy extraño que te digan, yo solo vengo a predicar el evangelio. La gente te va a percibir como alguien perezoso, como alguien que no trabaja. Entonces es importante que tengas algún tipo de vocación o algo que puedas ofrecer al lugar donde vas a estar haciendo misión. 2, tienes que tener preparación bíblica teológica. Tienes que conocer la fe. Conozco testimonio de misioneros o misioneras que han llegado al mundo islámico y terminan convirtiéndose al Islam porque pensaban que estaban firmes en su fe, pero no lo estaban. Entonces tenemos que empezar a conocer nuestra fe de una forma mucho más profunda. Lo otro es práctica. Tienes que tener práctica de evangelismo y discipulado y sobre todo entrenamiento intercultural. Cómo manejarte con personas que valoran cosas distintas a las tuyas y que tú no eres el estándar. Y por último, el aprendizaje del lenguaje. Vas a tener que aprender la lengua del corazón del lugar donde vas. Entonces tienes que aprender a comunicarte. Primero, no solamente en el idioma del lugar, sino que a veces vas a necesitar hablar un idioma intermedio, por ejemplo, inglés. Yo pude hacer mucho de mi trabajo misionero que he hecho en muchas naciones porque hablaba inglés fluido y podía enseñar la Biblia en inglés también como en español. ¿Y cuántos idiomas tuviste que aprender para misionar? Tuve que aprender 2, uno del país principal donde iba a estar sirviendo, que era Taiwán, entonces tuve que aprender mandarín,
y el otro era el inglés, que era el idioma internacional que me iba a permitir moverme de país en país y poder enseñar con un traductor a personas de muchas otras lenguas. No solamente lenguas principales, sino lenguas secundarias. En Filipinas tuve que trabajar enseñando Biblia en doble traducción, al tagalo y después al ilucano. Entonces, para poder hacer esto tenía que saber inglés y saberlo de una forma clara que me permitiera comunicarme con personas que inglés no era ni siquiera su primera lengua. A esta altura yo me imagino que la Janine que tenía la idea de que estaba viviendo una vida promedio desapareció. Pero, ¿por cuántos lugares viajaste? He servido al Señor en 28 países de 3 continentes distintos. Y realmente ha sido una experiencia preciosa. He enseñado en todo tipo de ambientes, desde personas con niveles de maestría y doctorado. He tenido conversaciones evangelísticas con personas así, de discipulado con personas así. Y también he enseñado en tribus donde las personas vivían en cuevas o vivían al aire libre. He estado con personas en conversaciones de 1 a 1 y he estado sirviendo al Señor en otras instancias ante audiencias de 6,000, 7,000 personas. Entonces es todo de adaptarse al llamado y al lugar donde el Señor nos llama sin creérnosla, sin llegar a creernos que somos los importantes, sino que Dios es el importante. ¿Y te tocó también estar en lugares donde predicar el evangelio se hizo más difícil? He trabajado con la iglesia perseguida, he tenido el privilegio de ministrar a la iglesia perseguida. ¿En qué sentido? He podido enseñar en lugares donde he tenido que ir encubierta, donde para poder movilizarme de un lugar a otro me tiene que transportar a alguien diferente todo el día, usar capucha, usar lentes, taparme el pelo para que no se notara que era extranjera. Por mi color de piel puedo pasar por más países porque no soy blanca, no soy negra, y eso me permitía a mí mezclarme en muchos lugares. Pero sí he estado al servicio de la iglesia perseguida y el privilegio de poder enseñarle Biblia a pastores y líderes cuyas cabezas tenían precio. ¿Y quién soy yo? La niña dominicana de una isla en el Caribe. ¿Quién soy yo para que el Señor me escogiera para lavar los pies de sus santos? Y de gente que si en caso de que nos agarrara la policía, a mí me interrogaban, a ellos los metían a la cárcel y los podían matar. Las consecuencias para ellos eran mucho más serias que las que yo pudiera y los riesgos que yo estuviera atravesando en el momento. Hay mucho que la iglesia occidental todavía no imagina que está pasando en el mundo. Sí, estamos muy desinformados, vivimos en una burbuja y no agradecemos al Señor lo suficiente la libertad que todavía tenemos. No podemos llamar persecución a un simple rechazo u oposición. Sí tenemos oposición fuerte en Latinoamérica y rechazo de muchos grupos. Cada vez más el cristianismo, el rechazo al cristianismo va en aumento, pero no podemos llamarlo persecución cuando realmente no sabemos lo que implica la persecución de muchos de nuestros hermanos, que ellos viven día a día en todas partes del mundo. ¿Pero ves que se viene hacia el futuro una persecución más bien ideológica, legislativa? Sí, de hecho ya está. Ya hay una oposición fuerte, ideológica y legislativa, incluso física, y no está muy lejos de nosotros. Hoy en día hay personas que han sido expulsadas de sus aldeas por extremistas religiosos, pastores y simplemente creyentes evangélicos que han sido expulsados de sus familias y de sus aldeas por ser cristianos. Y han tenido que mudarse. Han perdido sus tierras y sus casas, aquí en México, cerca. Entonces no estamos tan lejos de eso, pero la iglesia está desinformada y creo que un poco insensibilizada del sufrimiento de nuestros hermanos. Has tenido mucho andar por la iglesia a nivel global y eso me hace pensar en cuáles habrán sido tus sacrificios. Al compararlo con los de mis hermanos, tal vez no parecen tan serios, pero sí han habido sacrificios. Me gusta como lo ponía la misionera Elisabeth Elliot, decía, la vida cristiana es una vida de pequeñas muertes. Yo iba a ser una misionera cristiana, evangélica, en lugares no alcanzados, mujer de 31 años, ya estaba en una edad mucho mayor
que iba a poder, que había menos posibilidad que encontrara un compañero de vida a esa edad. La estadística tampoco me ayudaba porque 8 de cada 10 misioneros son mujeres y la mayoría de los hombres que llegan al campo misionero son hombres casados, llegan con sus familias al campo. Entonces, la posibilidad estadística de que yo pudiera conseguir esposo con todo el deseo toda mi vida de formar una familia iba a ser muy poca. Y eso era un costo que tenía que contar. Pagar el costo de no tener seguridad futura, no iba a tener un plan de retiro, no iba a tener un salario fijo. Cuando yo me fui, mi primer año de misiones, yo me autosostuve con lo que había ahorrado en años de ejercicio profesional. Entonces tuve que cambiar, obviamente, de casa. Cuando me fui a vivir a Taiwán, empecé a compartir habitación con 4 chicas. De haber tenido mi apartamento sola en el mes de agosto, que lo entregué, vendí todo, pasé a compartir habitación con 4 mujeres. Pero todos esos cambios me imagino que también reformularon tu relación con Dios. Sí, y pusieron mi vida en perspectiva. Recordaba las palabras del apóstol Pablo. Al judío me hice judío, al griego griego. Pero también sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco. Y es vivir con gratitud sin sentido de derecho. Es que a veces tenemos este sentido de derecho del Señor me debe. El Señor no me debe nada. O sea, lo que yo tengo es abundancia en Cristo y lo que yo recibo de Cristo es su provisión. A la larga, nuestro pasado ha estado en las manos de Dios, nuestro presente continúa en las manos de Dios y nuestro futuro está en sus manos. Y entonces eran una reformulación de vida, realmente. Contar el costo y estar dispuesta a entender que el costo que yo pagaba nunca iba a ser mayor que el costo que Cristo pagó. Una vida humilde. Una vida humilde. Y en tiempos de una iglesia que tiene una cultura tan pop, que se ve tan estética, ¿es fácil vivir una vida humilde cristianamente? Es difícil por la distracción, porque creo que muchas veces nos estamos comparando los unos con los otros o vemos los influencers cristianos de Instagram. No tengo nada en contra de los influencers. Vos pero sos una. No, tampoco soy tan famosa. Pero realmente entender que lo que vemos en Instagram no es la vida real. El COVID nos lo recordó, pero ya olvidamos la lección. Por ejemplo, el COVID me hizo cancelar la boda. Cuando llego a Guatemala, cuando Dios me llama a salir de Asia como misionera en el año 2018, salí de Taiwán. Y para mi sorpresa, cuando llego a Guatemala en unos meses, conozco a quien hoy es mi esposo, nos enamoramos, nos hicimos novios y teníamos la boda planeada justamente para el 28 de marzo y nuestros países cerraron la mayoría el 16 de marzo, así que todo mi plan de boda se canceló y recuerdo pasando mi luna de miel encerrada en el apartamento con mi esposo y los primeros 6 meses de casada fue decir, esto es lo importante, estar con las personas que amas, el que mis padres estuvieran saludables. Mis preocupaciones eran muy distintas a lo que habían sido mis preocupaciones en otras épocas. ¿Y cómo transicionaste de ese último viaje de Taiwán hacia Latinoamérica a ser la Janine que sos hoy? Una mujer de familia, con hijos. Eso es toda otra historia de la providencia de Dios. Dios había puesto desde la adolescencia en mi corazón una carga muy fuerte por la adopción. Pero los años pasaron y al llegar a Guatemala conozco a mi esposo y en toda una historia de la providencia de Dios yo empecé a trabajar de mentora en un hogar. Yo visitaba un par de hermanitos que Dios trajo esa tarjeta de patrocinio providencialmente a mis manos en una conferencia que estuve dando. Y cuando me doy cuenta y empiezo voy a visitar esos niños, nos damos cuenta con mi esposo, que en ese momento era mi amigo Alex, conocíamos al mismo par de niños. Él había conocido esa misma niña y su hermanito en otro orfanato en donde él estuvo sirviendo en medios, grabando videos y todo eso. Así que cuando nosotros nos enamoramos, nos hacemos novios y tenemos planes de casarnos en consejería prematrimonial, dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer con estos 2 chicos? Entonces decidimos esperar a tener por lo menos 1 año de casados antes de iniciar búsqueda de si íbamos a poder ser familia adoptiva para ellos. Era un reto porque ya para este punto los chicos estaban en la adolescencia. Y ahora que sos madre, ¿cómo te dedicas a la formación bíblica también de tu familia, ¿no? Cultivar la palabra en tus hijos. Sí, creo que mi mayor preocupación es coherencia.
que yo esté viviendo en la casa algo distinto a lo que yo estoy predicando hacia afuera. Entonces yo instruyo en la Biblia a los chicos cuando ellos hablamos de temas en la mesa de que tienen que ver con teología, con lo que creemos acerca del Señor, y es más de hacerles preguntas y esperar en Dios que no me respondan en monosílabo como la mayoría de los adolescentes. Bueno, sos una mujer que de alguna manera lidera la comunión en su familia. Eso me hace pensar cómo vos ves hoy por hoy en el contexto evangélico el liderazgo de la mujer. Sí, creo que es bien interesante porque una de las preguntas que nos hacen, porque mi esposo ama la palabra y es quien lidera la familia como esposo, pero realmente en términos de teología y Biblia probablemente yo tengo más estudio y preparación teológica. Y la gente siempre nos hace esa pregunta de cómo lo hacemos de una forma muy natural. La mujer fue hecha para ser ayuda idónea. Si la mujer no tiene una inclusión, y no estoy hablando nada de temas muy difíciles de meternos, de qué posiciones en la iglesia, no estamos hablando de posiciones eclesiásticas, estamos hablando del rol que una creyente y una mujer de Dios tiene en el cuerpo de Cristo. Y es un rol en todas las áreas de la iglesia que la Biblia nos llama a servir. ¿Y qué desafíos están encontrándose esas mujeres? Yo creo que hay varios aspectos. Uno de ellos es teológico. Uno de ellos es que por muchos años ha sido más predominante la población de pastores preparados que de mujeres en el liderazgo cristiano preparadas teológicamente. ¿Y eso por qué? No sé, creo que parte de eso es que la mujer piensa de que ese nivel de profundidad está reservado para los profesionales del ministerio. Y no es así, nuestros hijos nos hacen preguntas teológicas profundas, pero también es pensar que las mujeres se han dedicado históricamente más al ministerio de misericordia y al ministerio de oración en la iglesia que a la parte de la enseñanza para adultos. Generalmente las mujeres se han dedicado más para la enseñanza para niños o jóvenes. Hemos restringido a las mujeres en el área pensante. Hemos dicho, las mujeres lo que necesitan es un sermón o una enseñanza que les hable de las emociones. Y esos son aspectos contradictorios porque la Biblia nos manda a pensar. Entonces, mientras más emocionalmente o simplemente al nivel de experiencia creamos que conozcamos a Dios, estamos perdiendo la intimidad con Dios que anhelamos tanto y que solo vamos a lograr a medida que vayamos estudiando más la palabra profundamente y conociendo a Dios con mayor profundidad. ¿No puede tener algún grado de incidencia también las dinámicas en el hogar? Claro, creo que es en algunos casos autoimpuesta y en otros casos es muy cultural y viene mucho del miedo. Creo que muchas personas tienen miedo a que si las mujeres se preparan teológicamente más profundamente, van a querer ocupar ciertas posiciones en la iglesia. Y esas personas pueden ser sus maridos o incluso los pastores de las iglesias. Pero es un miedo, en algunos casos puede ser fundamentado porque es innegable que hay una influencia del feminismo en la iglesia, lo cual no es bueno porque no es un feminismo sano, es un feminismo reactivo, agresivo inclusive. Pero por el otro lado, es un miedo de decir las mujeres no necesitan conocer a Dios como los hombres lo necesitamos. Igual podemos observar que la iglesia en general tiene un déficit en cuanto al estudio de la palabra y la predicación más bien exhaustiva. Sí, creo que la iglesia de Cristo en las últimas décadas ha estado funcionando con una deficiencia nutricional severa. Nos hemos alimentado de ciertas porciones bíblicas o ciertos libros de la Biblia, pero hemos excluido muchos otros. Por ejemplo, no hay un entendimiento correcto de la literatura profética bíblica y se han sacado porciones fuera de contexto para enseñar y justificar cualquier tipo de cosas. Creo que no hay una variedad en la nutrición bíblica del cristiano de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento. No han habido espacios de estudio en donde podamos sentarnos con hermanos que incluso tienen diferencias doctrinales con nosotros sin llegar a tomarlo de manera personal o agresiva o aislarnos en barrios doctrinales. Y creo que eso ha sido en detrimento de la salud de la iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos llegado a una generación que generacionalmente per se valora más la experiencia que el argumento o que la verdad.
Entonces, estamos relativizando todo, tú con tu verdad, yo con la mía, y vivimos así en la iglesia. No nos metemos a la profundidad bíblica, porque no importa lo que creas, lo importante es que yo experimente a Dios. Pero ¿qué Dios estás experimentando? ¿Estás experimentando tu idea de Dios o al Dios de la Biblia? Yo y mi Dios, yo y mi Biblia. Exactamente, pero ¿qué pasa? La Biblia no está dada para interpretación personal, lo dice el apóstol Pedro y lo enfatiza la palabra a través de toda la narrativa bíblica. La Biblia está dada para hacer teología en comunidad y que unos con otros, leyendo y estudiando la Biblia juntos, podamos llegar a nuestras percepciones. Unas estadísticas: menos del 20% de los cristianos ha leído toda la Biblia. Menos de un 10% de cristianos ha leído toda la Biblia y ha estudiado o recibido algún tipo de instrucción. Y la mayoría de los creyentes ni siquiera ha leído todo el Nuevo Testamento. Más de 20 libros de la Biblia pueden ser leídos en menos de 15 minutos. Más de 20 de los 66 libros. Entonces, el problema de lectura bíblica es un problema de contenido. No conocemos el contenido como debiéramos conocerlo. Conocemos las historias más famosas, pero no el contenido de toda la Biblia, su argumento, su metanarrativa, que es una sola historia. Y no conocemos, no entendemos, un problema de contenido y un problema de comprensión. No entendemos lo que leemos, y creo que ese es el punto más grave en que estamos. La Biblia tiene que volver a ser el centro del servicio. Y si la palabra no es lo que está en el centro de las predicaciones, ¿qué es lo que está? La motivación, el discurso positivo, la experiencia e incluso influencias de creencias sincréticas. Hoy en día oigo a cristianos diciendo: tienes que manifestar esto. Eso es algo que viene de creencias orientales y se está usando mucho en el discurso cristiano. Tienes que manifestar lo que quieres ver o declarar algo que quieres recibir, pero es poner un control sobre el ser humano que solo tiene Dios. Y creo que la iglesia hoy en día tiene un conocimiento muy limitado de Dios, porque tiene un conocimiento muy limitado de la palabra donde Dios se revela. ¿Y por qué los cristianos entonces no están estudiando la Biblia? Creo que por pereza, por miedo, y también porque no han encontrado personas que se la hagan entendible. Tenemos que hacer la Biblia entendible, no solo para satisfacer una curiosidad intelectual, sino para vivirla. Es un reto para el maestro bíblico, es un reto para el pastor encontrar formas aplicativas de la Biblia, cómo explicar lo que tiene. A veces hay que estudiar mucho para entender, no necesariamente idiomas originales, aunque sí es bueno, pero el simple hecho de entender una historia que está dividida de mí de 3.500 años atrás y tal vez no entiendo bien, pero nuevamente somos una comunidad cristiana. Estamos en la era con más acceso a la información, pero nada va a sustituir el trabajo de un ser humano a otro ser humano. Un ser humano que está habitado por el Espíritu Santo explicándole a otro ser humano la palabra de Dios. Tenemos que ir y hacer discípulos obedeciendo la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pareciera que hay muchas personas, de todos modos, que tienen como el deseo de profundizar en la palabra de Dios, pero cuando comienzan ese camino se sienten abrumadas. ¿Qué les recomendarías a esas personas que están queriendo tener un encuentro personal con la palabra de Dios? Lo primero que necesitamos hacer es entender la historia de la Biblia. La Biblia es una sola historia. Entonces yo necesito ver cómo la historia que empieza narrándose en Génesis es el plan de redención de Dios del ser humano hilvanado hasta el final, hasta Apocalipsis. Y lo otro que tenemos que ver es que la Biblia no es la historia del hombre. La Biblia es la revelación de Dios. Es Dios diciendo: este soy yo, conóceme. Entonces muchos pasajes no los entendemos o muchas historias no los entendemos porque yo soy el protagonista. Yo quiero ver lo que la Biblia me está diciendo a mí, pero yo no soy el protagonista de la historia. ¿Será posible que nos corramos de ese lugar, siendo que la predicación es predominantemente antropocéntrica? La predicación tiene que cambiar. La predicación tiene que empezar, sostenerse y terminar con Cristo en el centro. Toda la Escritura apunta a Cristo. El clímax de la Escritura es Cristo. Y la meta del cristiano es ser como Cristo. Y ese discurso es el que nos va a dar a nosotros un propósito
algo más grande que nosotros mismos para lo cual vivir. Llegamos al final y me gustaría que en tus palabras definas cuál es tu testimonio. Mi testimonio es una pecadora rescatada por gracia desde su niñez para cumplir una pequeña parte en el plan de dar a conocer a Cristo y enseñarle a través de su palabra a todas las naciones, empezando desde mi casa. Muchas gracias, Janine.